Ley 1613. Presupuesto General del Estado Gestión 2025. Por cuanto, habiendo transcurrido el término de 60 días, sin haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2025. En el marco del numeral 11 del parágrafo y del artículo 158 y del parágrafo 2 del artículo 164 de la Constitución Política del Estado, entra en vigencia a partir de su publicación. Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2025. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado, PGE del sector público para la gestión fiscal 2025, y otras disposiciones específicas para la administración de las finanzas públicas. Artículo 2. Presupuesto agregado y consolidado. Se aprueba el Presupuesto General del Estado, PGE, para su vigencia durante la gestión fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Por un importe total agregado de BS 369.340.694.521. 369.340.694.521 diagonal 100 bolivianos. Y un consolidado de BS 296.565.879.631. 296.565.879.631.00 diagonal 100 bolivianos, según detalle de recursos y gastos consignados en los tomos I y 2 adjuntos. Artículo 3. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las instituciones del sector público que comprenden los órganos del Estado plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos. Universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen o administren recursos públicos. Artículo 4. Responsabilidad. La máxima autoridad ejecutiva, MAE de cada entidad pública, es responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos públicos y la aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de proyectos. A cuyo efecto deberá observar las disposiciones contenidas en la presente ley y las establecidas en las normas legales vigentes. Capítulo 2. Disposiciones específicas. Artículo 5. Inscripción de recursos específicos de las entidades territoriales autónomas. Se autoriza a las entidades territoriales autónomas a incorporar en sus presupuestos institucionales sus recursos específicos, cuando superen el monto del presupuesto aprobado o vigente para el ejercicio fiscal, para cuyo efecto, deberán remitir su solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el cual, previa evaluación, efectuará los registros correspondientes. Artículo 6. Incremento de servicios personales en las entidades territoriales autónomas. Se faculta a las entidades territoriales autónomas efectuar modificaciones presupuestarias que incrementen el gasto total del grupo 10.000 servicios personales, dentro de los límites de gasto establecidos en la normativa vigente. Artículo 7. Pago de obligaciones contractuales con activos virtuales. Se faculta a las empresas y entidades públicas, que realicen actividades comerciales, a obtener activos virtuales y transferir para cumplir sus obligaciones contractuales contraídas en moneda extranjera, para cuyo efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitirá la reglamentación correspondiente. Artículo 8. Incentivos a la industrialización. Con la finalidad de contribuir a la política de industrialización con sustitución de importaciones, se establece incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital y plantas industriales, destinados a los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería para impulsar la reactivación y fomento a la política de sustitución de importaciones, bajo las siguientes condiciones. 1. La importación de bienes de capital y plantas industriales, destinadas a los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería, está exenta del pago del impuesto al valor agregado, IVA.
2. La venta en el mercado interno de bienes de capital y plantas industriales, destinadas a los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería, está sujeta a la tasa cero del impuesto al valor agregado, IVA. 3. Los bienes de capital y plantas industriales, destinados a los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería, sujetos a la exención y tasa cero del IVA, previstos en los numerales 1 y 2 de la presente artículo, serán establecidos por el órgano ejecutivo mediante decreto supremo. 4. La antigüedad para la importación de a. Bienes de capital y plantas industriales, destinadas a los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería, con exención y tasa cero del IVA será menor o igual a 10 años. B. Las mercancías con exención y tasa cero del IVA consignadas a las empresas e instituciones públicas podrán beneficiarse del presente artículo, siempre y cuando las mismas sean nuevas. 5. La exención y la tasa cero establecidas en el presente artículo tendrá una duración del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025. Artículo 9. Exención del impuesto al valor agregado a la importación de hidrocarburos. La importación de aceite crudo de petróleo, gasolina para vehículos automóviles y diésel oil, por personas naturales o jurídicas públicas o privadas, está exenta del pago del impuesto al valor agregado, IVA. Artículo 10. Incentivo a la reinversión de utilidades. Y los socios y accionistas de las empresas domiciliadas en el país y de sucursales de compañías extranjeras que reinviertan total o parcialmente sus utilidades o dividendos obtenidos en el Estado plurinacional de Bolivia, estarán exentos del pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas, beneficiarios del exterior, IUEB, conforme a lo establecido en el siguiente cuadro. Porcentaje de reinversión de la utilidad o dividendo obtenido de fuente boliviana. Del 75% en adelante. Del 50% hasta el 74.99%. Ya o 25% hasta el 49,99%. Porcentaje de exención en el pago de la IUIB. 75% aplicable a la utilidad pagada o remesada. 50% aplicable a la utilidad pagada o remesada. 10% aplicable a la utilidad pagada o remesada. 2. Las condiciones para el goce de esta exención serán reglamentadas por el órgano ejecutivo mediante decreto supremo específico. Artículo 11. Reanudación de facilidades de pago incumplidas. Los sujetos pasivos del Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional con facilidades de pago por deudas tributarias y multas incumplidas hasta el 31 de diciembre de 2024, aun cuando se encuentren en ejecución tributaria, podrán continuar con el pago de sus cuotas, manteniendo las condiciones y beneficios contemplados en la respectiva resolución administrativa de la facilidad de pago, siempre que los pagos se reanuden hasta el 31 de marzo de 2025. Los pagos parciales que se hubiesen realizado con posterioridad al incumplimiento de la facilidad de pago hasta el 31 de diciembre de 2024, serán imputados como pago a cuenta de la deuda o multas contenidas en la resolución de facilidad de pago incumplida. Con la reanudación de las facilidades de pago, quedan sin efecto la ejecución tributaria o sumario contravencional iniciados, así como las medidas de ejecución en curso adoptadas por la Administración Tributaria, a consecuencia de las facilidades de pago incumplidas. Se mantienen las medidas coactivas adoptadas con anterioridad a la constitución de facilidades de pago. El incumplimiento de las facilidades de pago reanudadas dará lugar a su ejecución, conforme lo establece la Ley N. 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano y su decreto reglamentario. Artículo 12. Proyecto de la vía férrea Montero-Bulo-Bulo. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación asignar recursos a favor del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, para el proyecto de la vía férrea Montero-Bulo-Bulo hasta su conclusión, provenientes únicamente de la recuperación de fondos por la ejecución de pólizas de garantía, pólizas de cumplimiento de contrato, la resolución de contratos, así como aquellos obtenidos por otros mecanismos derivados de los contratos. Artículo 13. Endeudamiento público mediante emisión de títulos valor en mercados de capital externos. Y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
en el marco de lo establecido en los numerales 8 y 10 del parágrafo y del artículo 158, y el artículo 322 de la Constitución Política del Estado, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia. Celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos por un monto de hasta USD 3.000.000.000 $3.000.000 estadounidenses, o su equivalente en otras monedas, para apoyo presupuestario y o manejo de pasivos. 2. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la contratación directa en el ámbito nacional y o internacional de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados vinculados a las operaciones de deuda pública en mercados de capital externos, previstas en el parágrafo y del presente artículo, de acuerdo a prácticas internacionales. 3. Los intereses a favor de acreedores de deuda pública mediante la emisión de títulos valor en mercados de capital externos, conforme al presente artículo, están exentos del impuesto sobre las utilidades de las empresas, IUE. 4. Las ganancias de capital emergentes de la operación de manejo de pasivos a la que hace referencia el parágrafo y del presente artículo, están exentas del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Beneficiarios del exterior, IUE, B. V. Los pagos por la prestación de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados, vinculados a las operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos, conforme al presente artículo, están exentos del impuesto sobre las utilidades de las empresas, IUE. D. Las operaciones autorizadas en el parágrafo y anterior, podrán en su estructura contemplar mejoras, colaterales e innovaciones que potencien la transacción en interés del Estado Plurinacional de Bolivia, para cuyo efecto se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ejecutar e implementar las mismas según las convenciones de mercado para este tipo de transacciones, tales como préstamos con colateral, incluidos con acciones de participación en organismos multilaterales, colocaciones privadas, deuda con garantía de multilaterales y o bilaterales u otros, bonos temáticos. 7. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, emitir y otorgar bonos del Tesoro como garantía o cualquier otro título valor que sea requerido para la ejecución de operaciones previstas en el parágrafo y precedente, cuyas características deberán ser aprobadas mediante resolución ministerial expresa del emisor. 8. Las operaciones financieras autorizadas en el parágrafo y del presente artículo podrán o no concretarse en función a la situación de los mercados de capital externos o la necesidad de financiamiento del Tesoro General de la Nación. 9. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asumirá los costos derivados de las operaciones de deuda pública, previstas en el parágrafo y del presente artículo, aun cuando la emisión de títulos valor en mercados de capital externos no se hubiera concretado. X. El procedimiento para la contratación prevista en el parágrafo 2 del presente artículo será aprobado mediante resolución ministerial expresa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.